Excusat, donde el derecho se conversa. Es un programa de la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, región de la Araucanía, que nace como proyecto de innovación docente dirigido a estudiantes y público en general. Es presentado por la carrera de Derecho, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En los capítulos contaremos con la presencia de variados invitados, entre ellos estudiantes, académicos y abogados, quienes nos invitarán a no tener excusas para estudiar diversas temáticas del derecho. Nos acompaña en el sonido Matías Paz Aguilera. Conducen los estudiantes Cintia Urrutia López y Diego Opaso Villanueva. Audio Jungle. Audio Jungle. Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast Non et Cusat. En este capítulo me acompaña Cintia Urrutia, estudiante de quinto año en la conducción. Gracias, Diego. Para mí es un gusto, un placer acompañarte en la conducción de este capítulo. En este capítulo conversaremos de la propiedad como tal, su concepto y aspectos generales. Pero no podemos comenzar de lleno con este análisis sin presentar a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el profesor Hernán Osorio Opaso, quien es abogado y docente de la carrera de Derecho acá en la UNAP, sede Victoria. Y como parte de nuestra audiencia aún no lo conoce, le haremos algunas preguntas. Profe, gusto en saludarlo y tenerlo acá en nuestro podcast. Cuéntenos un poco acerca de usted. En primer lugar, ¿dónde estudió la carrera de Derecho? En primer lugar, buenas tardes a todos los que escuchan este podcast. Yo estudié la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, ingresando a la carrera por allá por el año 1988, donde tenía la edad de 18 años. Joven, ¿eh? Sí, joven. Sí, bastante joven. Lleno de ilusiones sobre lo que se venía y sobre también el núcleo que me rodeaba, toda vez que provenía de un pueblo pequeño en la sexta región, de no de más de 14.000 habitantes, que era Peumo. Entonces era el primero de la familia en estudiar la carrera y además el primero estudiarlo en una universidad de lo que se considera a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde muchos de mis compañeros conocían el mundo. Y yo solamente conocía el pueblo y un par de veces había ido a la ciudad de Santiago. Eso era lo que me esperaba, pero con bastante entusiasmo respecto de lo que iba a hacer esta aventura universitaria. No le vamos a preguntar, profe, si se arrepiente o no de haber estudiado la carrera, porque la idea es motivar a nuestros auditores que estudian Derecho a que sigan en este camino, que por cierto no es corto. Justamente, no es para nada corto este camino, ¿eh? La carrera son 5 años y a algunos se les alarga un poco más y después, considerando la práctica, el jurar en la Corte Suprema, claro, la preparación del examen de grado se alarga 6-7 años. Claro. Ahora bien, profe, ¿hace cuánto hace clases acá en la universidad? Mire, yo estimo, de acuerdo a lo que hemos conversado con el jefe de carrera, Manuel, hay una duda ahí si son 17 o 16 años. Yo creo que son 17, por cuanto me recuerdo haber conocido a la universidad a través de un cartel que estaba en la carretera acá, donde le hacían publicidad a la Universidad Arturo Prat y donde decían las carreras que se impartían. Entonces, con un amigo que venía llegando de España, en el área, él se había especializado en el área del derecho constitucional, íbamos camino hacia Valdivia y de repente vimos el letrero en la carretera y dijimos, ¿de qué se trata esto? Y entramos a ver este letrero si podía ser algo en serio o podía ser un cuento, y conocimos la universidad. En ese momento conocimos al jefe de carrera y nos presentamos con el colega, indicándole que nosotros éramos abogados, docentes de universidades, y él nos comentó de que la carrera llevaba recién en ese tiempo 2 años de apertura y que él dijo, mire, yo los llamaré si es que quiero contar con vuestros servicios.
Pero, ¿qué pasó? Que a mi colega lo llamó al semestre siguiente, de ese año, de esos 17 años que yo creo, 16 según Manuel, y a mí me llamó al año siguiente para iniciar el ramo que a mí me gusta, que es el derecho civil. Así que yo creo que son 17, Manuel dice que son 16. Ahí veremos porque en algún momento se sabrá la verdad. Bueno, hay que ver los registros, ahí podemos pedirlo por transparencia activa. Bien, profe, considerando que ya lleva 16 o 17 años haciendo clase acá en la universidad, ya son varias las generaciones que han tenido el honor de tenerlo como profesor, incluyéndonos a nosotros, a Cintia y a mí. Profe, ¿qué lo motivó a seguir el camino de la docencia junto con el desempeño de la profesión de abogado? Mire, yo podría decirle varias cosas respecto de lo que a uno lo inspira en los dos mundos bonitos que tiene esta carrera, como es la docencia y la profesión. En primer lugar, uno parte con la profesión, o sea, uno se desempeña en los tribunales, como es la área donde uno cree tener la expertise, pero desde joven me motivó bastante el enseñar, la docencia. Esto parte de la universidad y yo lo quiero reflejar y transmitirle a los alumnos, o sea, la docencia nace en la universidad, o sea, las ganas de enseñar. Y a mí, de cuando estaba en la universidad, fui ayudante desde el segundo año. Entonces, yo era lo que es un símil hoy al alumno ayudante de los profesores. Fui en introducción al derecho, en derecho civil y en derecho procesal. Por lo tanto, siempre estuvo el bicho de querer enseñar lo que uno sabía. Ahora, yo siempre digo que lo mejor de los dos mundos es la docencia, a la cual yo admiro bastante, pero también en la práctica, ¿eh? Porque todos estos conocimientos que se nos imparten en la universidad respecto de lo que a ustedes los convoque, los aspectos procesales, civiles, constitucionales, en la práctica es donde realmente uno hace la carrera. Cuando uno va a los tribunales a plantear las doctrinas que nos enseñan en la universidad de Claro Solar o de Alessandri, y uno lo plantea en un escrito frente a una petición que le hace al magistrado, y donde los jueces se convencen de que lo que plantean los doctrinarios y lo que nos enseñan en la universidad es perfectamente posible. Así que yo siempre trato de que los alumnos combinen los dos mundos, ¿eh? Es decir, me gusta bastante la docencia porque además nos mantiene en un estudio constante. Mi biblioteca es bastante grande, debo tener alrededor de unos 5.000 libros de la materia. A veces también he dicho de que la biblioteca mía es más grande que la biblioteca de ustedes acá, pero eso es derechamente cuando a uno le gusta la carrera. Pero también hay bastante jurisprudencia. Yo creo que ustedes son bastante, en ese sentido, los envidio, porque ustedes tienen aquí la posibilidad de tener lo que es aquellas cosas que nosotros no teníamos, como eran los aspectos computacionales. Pueden descargar sentencias, doctrina, incluso con la inteligencia artificial, cosa que nosotros lo que teníamos en ese momento eran las fotocopiadoras, incluso algunos compañeros hasta facsímiles, o sea, que grababan y picaban la materia para hacer la fotocopia. Así que, pero siempre me gustó la docencia y hasta el día de hoy me apasiona y según mis colegas de oficina creen que yo soy primero profesor y luego abogado. Bueno, para nosotros es un agrado tenerlo como profesor. Honor. Justamente, un honor también. Bien, profe. Ahora yo creo que más que un especialista usted en derecho civil, me atrevo a decir que es un apasionado en esta área tan bonita del derecho como el área civil, ¿cierto? Sí, el profe se nota que es un apasionado civilista. Sí. Así. Profe, ahora bien, ¿por qué estudiamos los bienes? Mire, esa es una de aquellas preguntas que uno comienza a leer cuando se enfrenta al manual del profesor Daniel Peñailillo, que ustedes lo deben conocer, que aterroriza a algunos. Pero cuando uno va
interiorizándose del profesor Daniel Peñalillo, el profesor Peñalillo es bastante claro en lo que él establece. Dice, miren, en realidad el estudio de los bienes es algo que le tiene que apasionar al ser humano, dado que lo que surge es un problema económico. Y el problema económico es cómo satisfacer las necesidades que son ilimitadas con los bienes que son limitados. Es decir, entonces el profesor Daniel Peñalillo dice que, mire, en realidad, desde siempre, desde los romanos, siempre se ha planteado la satisfacción de estas necesidades del ser humano y por lo tanto es necesario hacer una construcción respecto de las decisiones legislativas que se va a tomar en los ordenamientos jurídicos, dentro del cual está nuestro ordenamiento jurídico, que establece un capítulo entero al estudio de los bienes, que parte en el 565 del libro segundo y se extiende hasta el artículo 950, donde está todo lo relativo a los bienes, clasificación, derechos, etc. Por eso estudiamos los bienes, porque también tenemos que tomar la política de si esta satisfacción de las necesidades del ser humano van a ser satisfechas con bienes en forma individual o van a ser satisfechos con bienes que van a estar en forma colectiva, porque son decisiones que el legislador debe tomar. Por eso estudiamos los bienes, porque vamos a ver también que los derechos que le van a dar o que le van a conferir al sujeto respecto del objeto que es el bien, está considerado en el Código Civil en sus distintos artículos, que tendrán que ustedes y los alumnos estudiarlo a fondo, por cuanto si no lo hacen con ese ímpetu, será una cosa bastante difícil de estudiar. Y claro, los artículos hay que estudiarlos bien detallados porque a veces ahí el legislador confunde ciertos términos y ahí la doctrina tiene que tratar de aclarar esos puntos. Los hace sinónimos, de hecho, algunos, ¿cierto? Exactamente, como contrato y convención. Sí. Bien, profe, partamos por lo más básico, lo más general. ¿Qué es el dominio o la propiedad? Estos son usados como sinónimos, ¿son lo mismo, no son lo mismo? Mire, el Código Civil de Bello, como Bello era, ustedes saben que Bello no era abogado, sino que era un filólogo, es decir, un estudioso de las letras. Él trata de definir los conceptos y a veces los define bien. Recuerden que no es abogado, sino que es filólogo. A veces está bien dicho y comete estas impropiedades que nosotros podemos ver o atribuirle de a veces confundir. Pero él define el derecho de propiedad y lo define claramente en el 582 del Código Civil, donde dice que el dominio, y lo pone entre paréntesis, ustedes cuando lo vean en vuestro código lo ponen entre paréntesis, que también se llama propiedad, y dice que es un derecho real en una cosa corporal y establece después los atributos para gozar, para distribuirlo, para disponerlo, y él establece las limitantes, no siendo contra derecho ajeno ni contra la ley. Exactamente. Entonces ahí uno podría llegar a suponer de que Bello, conforme a la clasificación de los bienes, se le habría olvidado que la propiedad también recae sobre cosas incorporales. Porque la clasificación de los bienes, que está en la primera parte del Código Civil, las cosas incorporales son abstracciones, es decir, son meros derechos. Y entonces algunos creen decirle, mire, Bello cuando define el dominio y la propiedad se le olvida que también la propiedad recaería sobre cosas incorporales. Pero el artículo 583, ahí Bello dice, mire, pero sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Y da algunos ejemplos, como el usufructuario, que tiene la propiedad sobre el derecho de usufructo. Yo creo, en realidad, hoy día, creo que no hay ninguna duda en la doctrina y en la jurisprudencia de que, en realidad, el derecho de propiedad está definido en el Código Civil. Pero si ustedes me preguntan dónde se encuentra mayormente o mejor definido el derecho de propiedad, es en nuestra Carta Fundamental, que es más novedosa. Y cuando la Carta Fundamental
regula los derechos que asegura a las personas como derechos fundamentales. En el artículo 19, número 24, dice que la Constitución asegura a todas el derecho a la propiedad sobre todas cosas de clases corporales o incorporales. De tal manera que hoy día hay que estudiar el concepto de derecho de propiedad con los artículos del Código Civil, del 582 y 583, pero también completarlo o complementarlo con nuestra Carta Fundamental, donde se consagra el derecho a la propiedad privada, que eso es fundamental, privada. ¿Ah? Y eso da para mucho, ¿ah? Pero la Constitución dice propiedad privada, porque también es consagración de de Convención Internacional, porque la Convención Internacional también habla de propiedad privada. Claro. Sí, profe, ahora bien que hablábamos de esto de que hace sinónimo el dominio y la propiedad, profe, entonces ¿podría ser considerada que la propiedad es mucho más genérica que el dominio? Mire, yo siempre saco a colación en esta materia, no conocí al profesor Alessandri, por lo tanto, si quieren estudiarla en profundidad, yo aconsejo estudiar al profesor Alessandri, pero son 2000 páginas de su obra. Entonces, pero por eso que casi todos los profesores del ramo recurren al profesor Daniel Peñailillo. Y el profesor Peñailillo, cuando habla sobre esta materia, dice que en realidad él se plantea cómo debiese estudiarse esta materia. Si esta materia debiese estudiarse desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista de los bienes o del punto de vista de las facultades. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los derechos, es decir, cuál es el máximo derecho que un sujeto tiene respecto de una cosa, estamos hablando del dominio, y el dominio es un derecho. Pero si lo miramos desde el punto de vista del sujeto, vamos a tener que hablar de los bienes. ¿Por qué? Porque los bienes pueden ser considerados de apropiación privada, como podría ser un celular, como podría ser una casa, o también tienen que ser mirados desde el punto de vista colectivo, como son las plazas, donde pertenecen a todo el mundo. Y finalmente el profesor dice, mire, o deberíamos estudiarlo respecto de las facultades que el sujeto tiene respecto de la cosa. ¿Por qué? Porque el máximo derecho real que nosotros tenemos, o con las máximas facultades que nos da el derecho real, que es el dominio, son la facultad de usar, gozar y disponer. ¿Me capta? Claro. Pero no es el único derecho real, porque hay derechos reales distintos, como es usar, y tendremos al usuario, o usar y gozar, y tendremos al usufructuario, y ustedes se van a complicar después, porque van a darse cuenta que respecto de una misma cosa, hay distintos sujetos que tienen distintos derechos. Podemos tener al dueño, que tiene la facultad solo de disponer, vamos a tener al usufructuario, que tiene la facultad de usar y gozar, y vamos a tener al usuario que tiene la única facultad de usar. De tal manera que eso de que si se confunden o no el derecho de dominio con el derecho de propiedad, yo creo que Bello lo deja claro en lo que les dije delante. Cuando lo define, el dominio, y lo dice que se llama también propiedad. Entonces, esa es una pregunta que ni siquiera don Daniel se atreve a darle la respuesta en el libro, sino que lo deja para que los alumnos ellos lo desentrañen, y finalmente don Daniel lo pregunta y el alumno debe ser capaz de responderle de estas cosas. Ahora, respecto de este dominio, ¿cuáles son las características del dominio? Las características del dominio son lo que ustedes van a denominar con sus profesores las facultades. Y las facultades del dominio, nuestro código lo da desde un punto de vista de establecerlas. Es decir, le dice, mire, estas son las facultades que si usted las tiene todas, tiene el dominio. Y van a ser la facultad de usar, lo que los romanos llaman el ius utendi, la facultad de gozar, que los romanos llaman el ius fruendi, y la facultad de disponer, que los romanos llaman el ius abutendi. Y siguiendo con lo que estás preguntando, mira, yo creo que también en cuanto a las características del dominio, también se suele establecer que el dominio es absoluto, es perpetuo, pero esas características, cuando ustedes lo vean en el libro de Daniel Peñailillo o cualquier libro,
se van a dar cuenta de que son características que hoy día el dominio no la tiene. Porque perpetuo, si recuerden ustedes de que las cosas son limitadas y las necesidades son ilimitadas, y ahí van a haber situaciones muy particulares como son los cementerios privados, van a haber situaciones como los clubes de campo, en donde en realidad cuando uno fallece, la sepultura no es para siempre. Uno paga por un derecho quizás a tenerlo ahí. Perpetuo, ilimitado, recuerden ustedes de que también el derecho de dominio suele ser utilizado y muchas veces suele ser destrozado por el derecho administrativo, porque yo tengo una propiedad acá en Victoria y yo podría hacer con la propiedad lo que yo quisiese. Pero recuerden ustedes que el plan regulador de la comuna de Victoria establece las zonas y podría ser de que yo quisiera creer de que mi propiedad está dada para construir una casa, pero que el plan regulador de Victoria diga que es una zona de juegos o una zona industrial. Por lo tanto, esas características que se estudian hoy día han sido disminuidas y hoy día no son tales. Sí, ciertas facultades de derechos, sí, usar, gozar y disponer. Eso, y de todas, creo que la única que es la disposición. Es decir, la facultad de hacer con la cosa la destrucción que debería ser venderla, o material que sería destruirla o comérmela, ¿eh? Como siempre le digo a mi alumno, mire, en realidad yo pudiese eventualmente comerme lo que yo tengo o venderlo, porque es mía. Claro. Profe, y además cuando hablamos de estas características, estas facultades inherentes, ¿a qué se refiere también cuando es un derecho real, cuando es absoluto y es exclusivo, entre otras cosas, entre otras características que tiene el dominio? Claro, lo que pasa que aquí siempre, y pensando en los alumnos de la carrera, cabe primero hacer por qué es un derecho real. Y es un derecho real porque la relación que existe en los bienes es la relación entre un sujeto con un objeto. Por lo tanto, por eso es un derecho real, porque la contrapartida es el derecho personal, que es la relación que existe entre el sujeto y el sujeto. Es decir, esto viene de Roma. Los romanos, creo que la gran distinción que no ha podido ser superada es la clasificación que hicieron entre los derechos reales versus los derechos personales. Claro. Y por lo tanto, es un derecho real. Es el máximo derecho real. Por excelencia. Por excelencia, es el derecho real. Ahora, que sea exclusivo significa de que existe la posibilidad de que un solo sujeto, y así lo planteaban los romanos, tuviera todas las facultades: usar, gozar y disponer de la cosa. Ellos no concebían la propiedad de más de un titular, pero por eso dicen es exclusivo, es de un sujeto. De hecho, se van a encontrar los estudiantes más adelante que cuando pueden haber derechos sobre una cosa, pero cuando existen derechos de distinta naturaleza, hablamos de distintos derechos. Miren, se los pongo con un ejemplo. Si el sujeto tiene el derecho de usar y gozar, más no disponer, no es dueño, es usufructuario, porque la disposición la tiene el dueño. Y vamos a encontrarnos a veces de que existen personas que tienen idéntico derecho sobre la cosa. Por ejemplo, si dos personas tienen la facultad de usar y gozar, ellos van a ser co-usufructuarios. Pero nosotros podemos hablar hoy día de que respecto del dominio existen copropietarios. Es decir, dos personas que tienen derechos de idéntico razón y de idéntico valor sobre la cosa: usar, gozar y disponer. Y ahora que sea exclusivo, eso es romano, porque los romanos creían en la propiedad exclusiva. Ellos creían de que no podía concebirse respecto de ello una propiedad si no hubiera un titular. Pero eso hoy día yo creo que va también, como les decía adelante, en retirada, toda vez que no olvidar que los bienes son limitados y las necesidades son ilimitadas. Y nosotros hoy día vamos a encontrar de que podemos
tener varios titulares, varias personas que sean dueños de una misma cosa. Y eso les va a llevar a estudiar más adelante la copropiedad. Y la copropiedad, bajo la concepción romana, que es un solo titular, pero también está la copropiedad germánica, donde nos va a llevar a estudiar a nosotros la copropiedad inmobiliaria. Esto que pareciera ser que es pura cosa etérea, si ustedes lo bajan a la vida real, fíjense que las ciudades grandes hay que satisfacer la necesidad de la habitación, ¿no es cierto? Sí. Y nosotros si vamos a una ciudad como Temuco, o como Santiago, o como Concepción, nosotros no vamos a encontrar una casa, no, nosotros vamos a encontrar un edificio de departamentos. Por lo tanto, fíjense ustedes que ese edificio de departamentos, ahí ya no podemos hablar de propiedad. Claro, la propiedad la tiene cada uno respecto del departamento, que es la unidad que es de uno, pero tenemos copropiedad respecto de los ascensores, de los espacios comunes, del clubhouse. Por lo tanto, ya no hay un titular. Y lo mismo va a ocurrir respecto de estas nuevas formas que les dije yo, como son los clubes de campo, los cementerios privados, los tiempos exclusivos de los barcos. La gente está comprando tiempos compartidos y eso ya no es un titular, son varios titulares. De tal manera que esto, sí, se sigue enseñando como aspecto básico, pero hoy día ha sido superado por la satisfacción de necesidades. Claro, yo creo que sale más a cuenta construir hacia arriba que hacia el lado, en el caso, para poder solucionar la crisis habitacional que tiene Chile. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y eso en las ciudades grandes es tan caro el terreno que las empresas constructoras maximizan. Claro. Sí. Profe, y después de haber analizado estos aspectos respecto del dominio, ¿qué clases de propiedad existen? Esta es una clasificación que va a ser dependiendo de cómo lo mide. Porque pues existe desde el punto de vista del derecho civil, existe la propiedad civil, existe la propiedad industrial, existe la propiedad comercial, existe, como te decía, la propiedad inmobiliaria, existe la propiedad agrícola. Cada una tiene su propia legislación, su propio estatuto. Nosotros estudiamos la propiedad civil, pero la propiedad agraria la vamos a dejar en una ley que es la ley agraria. En la propiedad inmobiliaria la vamos a dejar en la ley de general de urbanismo y construcción, que es el reglamento de copropiedad. La propiedad, dice el profesor Peñalillo, que la propiedad tiene clasificaciones como doctrinario la estudien. O sea, claramente podemos dejar más capítulos para analizar específicamente las clasificaciones de la propiedad. Claro, cada Yo uno creo. con su propio estatuto, sí. Bien, aún nos quedan algunos puntos que analizar y nos vamos a concentrar ahora en los modos de adquirir el dominio. Una materia bastante interesante y que tiene razón de ser, porque en nuestro ordenamiento jurídico, para que una persona se haga dueño de una cosa, requiere de dos hechos jurídicos: el título y el modo. ¿Se acuerdan o no? Sí. En el ejemplo más caso es cómo adquiero la compraventa, cómo adquiero un bien raíz, un Claro. bien inmueble. Y tenemos la compraventa, que sería el Como título, y nos falta el modo. Y el modo normalmente es la tradición. Justamente. En nuestra legislación esto está claro porque está regulado en el Código Civil. Y está regulado, y no solamente regulado, sino que también está definido extensamente cada uno de ellos. ¿No es cierto? Exactamente, ¿cierto? Claro. Mira, uno va a estudiar la ocupación y verá a los estudiantes de segundo año con todas las reglas que significaron la ocupación, que a algunos les significa un 2. Tenemos la accesión, y dentro de la accesión van a tener la accesión de mueble a mueble, de inmueble a inmueble, de inmueble a mueble, con toda tenemos la tradición, la clásica tradición que hace la distinción entre bien mueble y bien inmueble para cómo se efectúa. Tenemos la sucesión por causa de muerte. Esa es la que más nos gusta a nosotros. Claro, los de cuarto. cuarto, quinto van a encontrar allá, y que el profesor de bienes les va a decir a usted, estúdienlo allá, y el profesor de allá dijo, lo van a estudiar, lo tienen que haber estudiado en bienes, y van a encontrar la más clásica de Chile, que es la prescripción. La prescripción, recuerden ustedes que con las dos vertientes, la prescripción adquisitiva de dominio y la prescripción extintiva liberatoria en obligaciones, y la ley, que tiene una particularidad. En la dualidad, la ley es título y modo.
el ejemplo más típico es la expropiación. Profe, ¿qué puede comentarnos respecto de la expropiación? La Es un expropiación tema es un tema que se estudia en el derecho administrativo en extenso. ¿Eh? Ese Porque- le gusta a mi compañero. Claro, porque lo que pasa es que la expropiación casi no es estudiada en el derecho de los bienes, pero la expropiación en nuestro país está regulado en el artículo 19, número 24, porque cuando dice que una de las características del dominio es que es de usted, pero hay ciertas situaciones que permiten quitarle la propiedad, como son las causas de utilidad pública, ¿no es cierto? Los caminos. Pero en Chile la expropiación requiere que se pague. Es decir, Justamente. Se paga el precio del se dolor. paga el precio. Algunos critican que no se pague el daño moral, ¿ah? Porque lo que pasa es que no es lo mismo, pues si usted le quitaran a una comunidad indígena su cementerio para construir un embalse, ahí tiene enterrado lo suyo. ¿Ah? Pero nuestro legislador paga el valor de la propiedad, que lo hace una comisión de justo o de peritos. ¿No? Y si se puede reclamar. Y lo invito a reclamar porque esos juicios siempre se ganan, porque el Estado siempre paga menos de lo que vale la propiedad. Claro. Sí, Y bueno, si el Estado ahí quiere construir la carretera, bueno, que pague más por construir la carretera. Como les digo, son buenos juicios, ¿ah? Porque siempre se ganan. Lo vamos a tener ahí anotados los tips cuando ya seamos abogados. Claro. Ahora bien, profe, ¿hay algún otro punto importante que debamos saber respecto de este estudio sobre el dominio? Sí, yo me atrevo a decir de que en el estudio del dominio no se va a estudiar todo lo que debiese estudiarse porque no alcanza el tiempo. Es decir, yo hoy en día he visto propiedades re importantes que uno la estudia muy rápido, como es la propiedad fiduciaria, ¿ah? Que está dentro de las limitaciones al derecho de dominio. Como les decía, también hay que estudiar estas nuevas formas de propiedad, como son los clubes privados. ¿Ah? Fíjense ustedes, chiquillos, que hoy día la gente quiere vivir bajo el concepto de la seguridad, ¿no es cierto? Y bajo el concepto de la seguridad, ellos lo que hacen es comprarse unas propiedades donde viven la gente que quiere tener seguridad. Y eso se llaman los clubes privados o los clubes de campo. Y también están esto de querer compartir el aspecto recreacional. Y uno quiere tener un departamento en Pucón, pero no lo puede comprar. Por lo tanto, adquiere los tiempos compartidos. ¿Qué usáis? ¿Qué teníais? El derecho de usar un departamento, el departamento es tuyo. Y también están los cementerios privados, jóvenes. Si la gente no quiere enterrarse en un cementerio, quiere enterrarse en un cementerio privado. ¿Ah? Y ese cementerio, ¿de qué lo que eres dueño? ¿Es tuyo el nicho? Hay servidumbre de tránsito, etc. Oye, hay tanta materia que estudiar respecto del dominio. Yo les digo, la propiedad da para mucho. Incluso da para mucho más podcast, ¿eh? Claro, o sea, podríamos hacer una temporada completa solo de dominio, de propiedad. Claro, yo creo. Vamos a anotarlo ahí, quizás en algún momento desarrollemos una temporada respecto de eso. Nos encantaría analizar a detalle algunos aspectos de esta materia, pero el tiempo es limitado. Pero no podemos terminar sin que antes el profesor Osorio nos dé alguna recomendación, algún consejo que nos pueda servir como estudiantes de Derecho y también como estudiantes universitarios. Profe, ¿algún consejo que quiera darnos? Léanse el código. No. Miren, en primer lugar, yo creo que la carrera hay que estudiarla con pasión. ¿Ah? Hay que sacar todo lo que se pueda de cada uno de los profesores, lo mejor de cada uno de los profesores. ¿Ah? Tomando siempre en cuenta de que esto es lo que ustedes eligieron. Yo siempre digo a mi alumno, ustedes eligieron aquí. Espero que no estén aquí porque lo obligaron. ¿Ah? Y lo otro que les digo que esta es una carrera bonita, es una carrera interesante, pero es una carrera de largo aliento. No porque dure 7 años, como dijeron ustedes, sino porque esta carrera hay que estar estudiando constantemente. Fíjense Claro. que las normas salen todos los días. ¿Ah? Y nosotros tenemos, claro, se modifica todo. ¿Ah? Se modifica la familia, se modifica la propiedad, se modifica, y por lo tanto yo lo invito a, en primer lugar, a ser un apasionado. Hay que ser apasionado. Y en segundo lugar, a tampoco olvidar, como universitario, tampoco olvidar a los amigos, a los compañeros de carrera, porque en la universidad también hay que hacer vida universitaria. ¿Ah? Claro. Si ustedes un día hacen una actividad
esta problemática, como puede ser las fiestas que se hacen acá para el 18 de septiembre, hay que ir, no hay que perderse eso es bonito. ¿Ah? Por lo tanto, lo invito a lo mejor de los dos mundos, ser buen estudiante de Derecho, pero también ser buen universitario, sacarle el tuétano a la universidad. Mayor provecho. El mayor provecho. Claro. Gracias, profe. Esperamos no habernos equivocado de carrera entonces. Eso espero. Profe, pero antes de finalizar este capítulo, ¿por qué no nos cuenta un poquito más de usted? ¿Le gustaba la carrera? ¿Cuál fue su primer rojo? ¿Por qué área se quería ir? ¿Era civilista o penalista antes de meterse en esta área tan excéntrica? Oigan, nunca, lo que podía contar es que nunca me gustó el derecho público. O sea, yo no sé por qué, pero no me gustaba ni el derecho constitucional, el derecho administrativo no le encontraba una coherencia, porque tanta norma suelta. ¿Ah? Y el derecho penal tampoco me gustaba porque lo encontraba con los delitos, entonces... El lado oscuro del derecho. Claro, entonces... Y además el profesor siempre daba ejemplos medios tétricos de descuartizamiento, entonces... En cambio, en el derecho civil, yo creo que quien me llevó por la mano fue el Daniel Peñalillo. Porque ustedes leen a Daniel Peñalillo, pero yo lo tuve de profesor durante todos los civiles. Por lo tanto, era complicado el hombre. Era complicado, vi mucho rojo con él, porque de un curso de 50 pasaban 2 o 3 en la primera convocatoria. Y eso hacía que teníamos que estudiar en serio. Me recuerdo que para Derecho Civil lo preparamos un mes antes, solamente Derecho Civil. Mire, sí, como les digo, la carrera es bueno, se puede sacar, si no es difícil. Es una cosa de aplicarse y textualmente aplicarse, porque aplicarse no es ser inteligente, es ser aplicado, es decir, estructurarse los tiempos, tener un hábito de estudio. Lo que eché de menos de la universidad, y como les digo lo invito a ustedes, es que muchas veces no disfruté lo que debía haber disfrutado. Eso echo de menos. O sea, cuando veo acá la universidad y veo que de repente están jugando voleibol, o hay algunos que están hasta pololeando acá, eso echo de menos, porque eso uno no lo puede apreciar en su máxima extensión, porque como fui ayudante de algún profesor, uno era más, y la Universidad Pontificia Universidad Católica, más conservadora. Claro, así que eso les puedo decir. Profe, ¿y algún consejo para los alumnos que ya están en quinto, que van a dar próximamente su examen de grado? Usted que es más civil, ¿qué recomendación tiene para estas personas que nos escuchan? Yo creo que los alumnos que están a punto de egresar deberían darse un mes para juntar la materia y dar el examen de grado lo antes posible. Siempre digo, lo antes posible, porque tienen la materia fresca. Y ojalá cerca de la universidad, porque tienen a los profesores cerca, para que cualquier duda que tengan respecto del estudio que hacen, puedan hacérselo al profesor. Eso es como mi consejo. La experiencia me ha dicho que entre más rápido des el grado después que egreses, mejor te va. Así que ese es un consejo que les doy. Gracias, profe. Gracias, profe. Y volviendo un poquito atrás, el derecho público yo no encuentro tan práctico, porque si la norma dice que lo puede hacer, y si no lo dice, no lo puede hacer. Siempre en cambio, hay un vacío legal, amigo, donde uno se puede meter. En cambio, en el derecho privado, tanta clasificación que existe. Ahora mismo estábamos analizando el dominio y podemos discutir mucho respecto de eso. Bien, ya hemos llegado al final del tercer capítulo de nuestro podcast. Agradecemos al profesor Hernán Osorio por habernos acompañado en este capítulo y por haber tenido la disposición de compartir con nosotros parte de su experiencia y de su conocimiento. Harto largo estos minutos, pero buena compañía tenemos. Exactamente. Una Coca-Cola aquí, unas comiditas. Pero esperamos seguir compartiendo con usted y que en otro momento podamos seguir hablando de este dominio tan discutido doctrinariamente. Exactamente. Bien, nos falta tiempo para poder analizar muchas más cosas del derecho civil. Ya tenemos que ir cerrando este capítulo. Sí, algunas palabras, profe, en este final que tenemos de este capítulo. Sí, mire, en primer lugar estoy gratamente bien por ustedes porque están haciendo algo novedoso,
que es los podcasts, que es lo moderno y que es lo que los alumnos hoy día escuchan. Y además, y contento de compartir la experiencia con los alumnos a través de los podcasts. Espero que sea presencial también, pero a través de los podcasts, porque les va a quedar muy claro en algunas cosas. Y espero que se hagan muchos más y gracias por invitarme a ustedes. Yo siempre soy material dispuesto para lo que los alumnos estimen pertinente. Así que les agradezco por haberme invitado también a ustedes y también los llamo a todos a escuchar estos podcasts que les van a servir cuando escuchen la materia. Para aquellos auditivos les va a servir esto para que puedan estudiar la materia. Eso les puedo decir. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hacemos lo mejor posible en este proyecto. Bien, Cintia, cuéntale a nuestra audiencia cuáles son nuestras redes sociales para que puedan escuchar este capítulo. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como @derechounapvic, en YouTube como derechounapvictoria y en Spotify como NonExcusad. Y aquí termina el tercer capítulo de ¡No te excusas!